Hola, hola, muy buenas noches. Estamos aquí en otro martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia con este tema tan importante. Quiero que mi niño tenga la confianza para hablar conmigo de sexualidad. Aquí hoy te quiero invitar a pensar en la posibilidad, abrir tu mente a la posibilidad de tener una relación con tus hijos donde cuando lleguen a la adolescencia y cuando lleguen a la pubertad, ellos se acerquen y puedan aclarar tus dudas con apertura, con confianza y que sobre todo ante esta posibilidad de que tus hijos quieran hablar de sexualidad contigo, tú te sientas seguro y te sientas segura. Imagínate qué pasaría en el mundo con la experiencia del noviazgo, en la adolescencia, con las parejas, ahora con el tema tan frecuente de la confusión sexual que está habiendo en muchos muchachos que comienzan su adolescencia, y no estoy hablando de una persona que diga que es homosexual, no estoy hablando de una persona que esté segura de esta circunstancia, sino que por todo el tema de los medios de comunicación también estamos viendo los psicólogos cada vez más casos de niños que desde los 9 años, 8 años incluso, se sienten confundidos respecto a su sexualidad. Entonces, híjole, yo creo que no hay nadie mejor que tú para poderlos guiar en tu familia de acuerdo a tus valores y a tus principios. Yo creo que otro de los maestros de la sexualidad es Netflix, ¿no? Y no nada más en cuanto a este tema que he abordado en algunas ocasiones sobre el tema de la orientación sexual. Hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar precisamente de lo que tu hijo va a aprender, ¿no? En relación a la sexualidad, y mi intención es que tengas tú las herramientas para poder hablar con él acerca de este tema con apertura y con confianza. Así que bienvenido otra vez a un martes más. Ve pensando en tus preguntas para que puedas sentirte cómodo y aprovechemos estos momentos para platicar acerca de este tema, comenzando primero que nada esto, ¿no? Y con esto, imagina que tu hijo sienta confianza y apertura para hablar de sexualidad contigo desde la infancia hasta la adolescencia. Y esta noche te quiero compartir 5 puntos para lograrlo. Mi experiencia con mis hijos ha sido que esto sí se dio, sí se llevó a cabo. Aparte tuve la fortuna de crecer con una mamá que nos enseñó cómo hacerlos desde pequeños, como que había mucha apertura para tocar estos temas, y de verdad no saben mi experiencia como hija, ni siquiera les estoy hablando como mamá, la seguridad que me daba, que si tenía dudas respecto a este tema, mis amigas decían una cosa, mis maestros decían otra cosa. El libro de la SEP habla de sexualidad de una manera muy fría, ¿no? Y muy textual, pero no habla de toda la experiencia emocional que se vive en el despertar de la sexualidad. Y para eso quiero dejar muy, muy claro que hablar de sexualidad no es nada más hablar de relaciones sexuales, es hablar de muchas otras cosas más. Y por eso esta noche quiero darte herramientas para que en este proceso, si tu hijo es un niño y apenas está creciendo, bueno, primero te pongas esa meta. Lo primero que les digo a los papás, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en relación a la comunicación que quieres tener con tus hijos? ¿Qué te viene a la mente? ¿Cómo quieres que sea esa comunicación? ¿Cómo quieres que sea esa relación? Segundo, cuando hablen de temas tan importantes como la sexualidad, lo primero que te invito a pensar es cómo te gustaría que fuera la vida sexual de tu hijo en el futuro. Ay, es que está chiquito, tiene 4 y 5 y no me había puesto a pensar en eso. Bueno, no tienes que pensar en cosas específicas, puedes pensar en cosas tan importantes como quisiera que en un futuro la sexualidad de mis hijos fuera responsable. Quisiera que en un futuro la sexualidad de mis hijos fuera respetuosa. Quisiera que mis hijos en su aprendizaje sobre su propia sexualidad tuvieran una pareja donde hubiera honestidad. Quisiera que mis hijos en su experiencia y en su vida sexual tuvieran comunicación y diálogo, y sobre todo responsabilidad y compromiso. Solo con eso ya te estoy dando una idea de lo que yo me imagino y quiero que tú también te imagines para la vida de tus hijos, porque una vez que empezamos a tener una visión sobre lo que queremos, es mucho más fácil llegar ahí. Si tú no tienes claro como papá qué te gustaría para la vida sexual de tus hijos, ¿verdad? Además de responsable, de sana, este tema del respeto, de la honestidad, de la comunicación, de la responsabilidad así gigante en temas grandes, del compromiso, pues obviamente es muy difícil guiarlos porque no vas a saber a dónde ir. Se parece mucho como tomar el automóvil y no tienes una dirección o un rumbo fijo. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestros hijos nos tengan confianza y apertura para hablar de sexualidad con nosotros, un punto fundamental
es tener claro hacia dónde los queremos llevar en la conversación. Y cuando tú tienes claro hacia dónde los quieres llevar, y claro que no les vas a explicar esto cuando tienen 5 años, ¿ok? Hoy voy a empezar a hablar desde los más pequeñitos hasta los que están entrando ya a la preadolescencia, porque hoy no voy a hablar de adolescencia, sino de cómo lograr que en los primeros años tu hijo se sienta con esta confianza de hacerte estas preguntas para que esto continúe durante la adolescencia. Entonces, lo primero es saber qué es lo que quieres, hacia dónde quieres guiar y enseñar a tu hijo, y mientras más seguro estés y más claridad tengas sobre esto, hacia dónde quieres guiar a tu hijo, te va a sentir más seguro. Y una de las bases más importantes para que haya confianza en cualquier relación es que tu hijo pueda sentir tu seguridad sobre el tema, tu tranquilidad, ¿ok? Si te ve aprensivo y ansioso y así, muchas veces ya que llegan a la adolescencia dicen, no, es que mi papá ya está viejito y es de otras épocas y no me comprende y en sus tiempos era distinto. ¿Y qué pasa? Se rompe la comunicación. Por eso es tan importante que tu hijo sienta que tú estás seguro sobre este tema. Así que vamos a comenzar por estos 5 puntos para que tu hijo sienta confianza y apertura para hablar de sexualidad contigo. Y el primer punto tiene que ver con cuándo vamos a empezar a hablar de sexualidad. Insisto, hablar de sexualidad no es nada más hablar acerca de tener relaciones sexuales. Hablar de sexualidad empieza desde hablar acerca de las funciones del cuerpo humano desde pequeños. Eventualmente va a llegar un punto en el que el niño te va a preguntar, papá, ¿qué es un pene? Mamá, ¿por qué las niñas no tienen pene? Y mamá, ¿qué es una vagina? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué los niños tienen pene? Y claro, aquí lo primero que tienes que hacer es acostumbrarte, primero que nada, a hablar de las funciones de todas las partes del cuerpo como algo natural, para que cuando lleguen a la parte de los genitales, lo que va a suceder es que lo vas a contestar con la misma naturalidad. Si tú tienes mucho tiempo explicándole, mira, mi amor, el corazón sirve para bombear la sangre, tenemos una parte muy importante que permite que la sangre fluya por todas nuestras venas y tenemos unos tubitos y luego, ¿qué crees? Tenemos un órgano que se llama hígado y el hígado es como un laboratorio que hace muchas sustancias y luego está el estómago. Entonces tú le platicas de los pulmones, del corazón, del estómago, de los huesos y de verdad muchos sabemos así de manera sencilla para qué sirve esto, no tienes que ser maestro de biología. Y entonces explicamos acerca del cerebro y se puede volver muy interesante la plática, de tal manera que el niño cuando llegue al tema de los genitales pueda recibirlo con la tranquilidad, ¿verdad? Acerca de los genitales, en la parte en donde hablamos, que es la zona que está especialmente hecha para que los niños, en el caso de la mujer, crezca el bebito. Fíjate, esa es una pregunta muy importante que hay que contestarles a los niños. En la pancita de la mamá, fíjate que tiene una bolsita que se llama útero y ahí crece el bebito, ¿verdad? Y eventualmente también es importante explicarles a los niños acerca de las funciones del pene, no nada más de la función para hacer pipí o para orinar, sino que hay que hablarles acerca de las células chiquititas que tienen los hombres en los testículos, que se llaman espermatozoides y que esas células también participan en la creación de la vida, ¿ok? El cómo, ¿verdad? Esa es la pregunta oficial que todo el mundo me dice, bueno, pero ¿cómo le voy a explicar así con tanto detalle? Siempre es poco a poquito. El niño chiquito que está en los primeros años de preescolar, si tú le hablas de esto con naturalidad, no te va a preguntar con tanto detalle porque su pensamiento lógico no se ha desarrollado. Entonces, el primer punto que quiero que te acuerdes es que si quieres hablar de sexualidad con tranquilidad, hay que hablarles del cuerpo humano con naturalidad, de todos los órganos, y vas a ver que en el punto número 2, cuando lleguemos a hablar sobre las funciones de los órganos genitales, lo vas a hacer con mucha naturalidad y en la parte de, wow, mira, tenemos esta parte que sirve para participar en la creación de la vida y les puedes explicar cómo crece el bebito en el útero de la mamá y cómo el hombre, te digo, tiene estas células que se llaman espermas y que participan en la creación de la vida. Si todavía no estás listo para contestar y no te sientes seguro y te dicen, bueno, pero ¿cómo llegan los espermas al útero de la mamá? Puedes tal cual decirle, sabes que en este momento no tengo las palabras para contestarte con toda certeza porque es algo muy especial y más adelante te lo voy a explicar. También se vale decir eso, pero el chiste es no decirles mentiras. Importantísimo ponerles los nombres a cada uno de los órganos sexuales con naturalidad y con tranquilidad, porque si nosotros les ponemos cositas como mi pajarito y mi florecita y todas esas cosas,
el niño dice, pues, ¿por qué a la nariz no le decimos florecita y a los ojos? Entonces se empieza a perder la naturalidad de cada uno de los órganos. Entonces, hablar de los órganos sexuales con naturalidad y con confianza, ¿eh? Aquí, papás, acuérdense que lo que nosotros sentimos es lo que les transmitimos a los niños. Si a nosotros nos sienten nerviosos, el niño va a decir, aquí hay algo que no me checa, ¿verdad? Si tu hijo te siente seguro, tu hijo va a seguir como, pues, tu liderazgo, ¿no? Y es acostumbrarte a utilizar estas palabras y explicar de manera sencilla para qué sirven los genitales, para que el niño diga, ok, con mi mamá, fíjate, un niño que no le hablas del pene y no dices para qué sirve, y por qué sí me dice para qué sirven los ojos, y por qué sí me dice para qué sirven las orejas, y del pene no se habla. Entonces imagínate lo que ya empezamos a transmitir desde chiquitos, porque todo esto empezó porque si tú te pones a pensar cómo quieres que sea la vida de tu hijo, la vida sexual de tu hijo, te garantizo que todos los papás que me escuchan esta noche desean que sea una vida responsable, una vida honesta, una vida congruente con sus valores y que sea respetuosa, ¿verdad? Y que tengan un gran compromiso consigo mismos en primer lugar y más adelante con su pareja. Y entonces vamos a hablar de una experiencia sexual de primer nivel, no como las experiencias sexuales que nos venden Netflix en la mayoría de las series de televisión y de streaming y de películas que tenemos ahora. Lo que les presentan a los niños y a los jóvenes es una experiencia sexual meramente física, que todos los que tenemos pareja sexual sabemos que a la larga las experiencias sexuales meramente físicas nos dejan vacíos. Y cuando pensamos en la vida sexual de nuestros hijos, aunque no la van a tener chiquitos, más adelante sí la van a tener. Por eso es importante saber hacia dónde los quieres llevar y tener esa claridad. Entonces, cuando nosotros, y esto empezó porque te decía que tú quieres que tu hijo tenga una vida sexual honesta, donde sea tratado con honestidad, con honor, con la verdad. Entonces, imagínate que nosotros desde chiquitos a los órganos sexuales les empezamos a cambiar el nombre y no les decimos la verdad respecto a ellos. La verdad va de acuerdo a su edad y a su capacidad de comprensión. No les tienes que soltar toda la información. Ahorita voy a ir a ese punto, pero si tú empiezas a esconder las cosas, imagínate lo que empieza a pasar. Somos seres que funcionamos por asociación. Si yo te digo sal, piensa en la siguiente palabra que se te viene y la mayoría de la gente me dice sal, me dice pimienta, sal, me dice mesa, y entonces hacemos asociaciones como seres humanos, nuestra mente asocia, ¿ok? Ahora imagínate si piensas en los órganos sexuales y automáticamente piensas que eso es algo que hay que esconder, que hay que guardar, que hay que mentir, que hay que, etcétera, etcétera. Y ahí empieza el proceso de la desconfianza. Si tu hijo no te escucha hablar con seguridad acerca de las funciones de los órganos sexuales, y voy a subrayar que hay que darle información dosificada, pero no te oye hablar con seguridad, tu hijo no te va a creer. Tu hijo te siente mucho más de lo que te escucha. Sí te escucha, pero tu hijo te está sintiendo todo el tiempo. Siempre estoy explicando que somos unas antenitas transmisoras de estados emocionales y especialmente los niños chiquitos son sumamente receptivos a lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, vamos trabajando esta parte de hablar con naturalidad acerca de los órganos sexuales. Vamos a ir al punto número 3, ¿ok? Dice, cuando llega el momento de hablar acerca de las relaciones sexuales, añade ingredientes de amor, de respeto, de responsabilidad en la pareja. Yo sí te recomiendo que tú seas el primero que les expliques a tus hijos que llegar a cierta edad en la pareja, llegar a cierta madurez y ciertos valores que tienen que estar presentes, y ahorita te digo cómo los vas a convencer, es un momento muy íntimo y muy bonito donde se dan las relaciones sexuales y no lo tienes que explicar con detalle, lo puedes explicar como una unión muy bonita y muy especial del hombre y la mujer que más adelante va a entender. Puedes dar un poquito más detalle. Lo que sucede es que se unen los órganos sexuales. ¿Cómo? Ahorita no te voy a explicar, pero más adelante quizás podemos platicar de esto. Pero el punto con este tema, ¿sí? Es que como la mayoría de las papás no son los primeros que les hablan de sexo, la realidad es que la mayoría de los niños reciben información acerca de la sexualidad primero de los medios de comunicación antes que de los papás. Imagínate nada más lo que estamos haciendo con esto. Cuando nosotros no somos los primeros y le damos permiso a Netflix y a las series de las películas que les den clases de sexualidad, el niño empieza a interiorizar y a crear una expectativa sobre su propia vida sexual.
Por eso, siempre que hablo de este punto, cuando llegue el momento de hablar acerca de las relaciones sexuales, por favor, no lo vayas a explicar como un proceso meramente físico. Asegúrate de hablar con ingredientes de amor, respeto y responsabilidad en la pareja que le permitan al niño visualizar una experiencia de profundo cariño y conexión. ¿Y por qué te digo eso? Porque si tú haces eso, esa va a ser la expectativa de tu hijo. Aquí tengo una pregunta bien padre de Michelle Lilian. Buenas noches, ¿cómo estás, Michelle? Que dice, ¿a qué edad se recomienda hablar de relaciones sexuales con nuestros niños? Te voy a dar dos posibles situaciones. Lo primero es vas directamente de acuerdo a la curiosidad del niño. Eso es algo importante, ¿sí? Si los niños no te están preguntando nada, no te recomiendo que les des la información directamente, a menos que, y aquí sí voy a subrayar, vayan a entrar a cuarto de primaria. ¿Y por qué te digo cuarto de primaria? Específicamente en México, por si me estás escuchando en Sudamérica o en algún lado de por allá. En México, los libros de la Secretaría de Educación Pública comienzan a hablar de sexualidad y de relaciones sexuales aproximadamente en los grados de cuarto, quinto y sexto. Y si no lo dice específicamente el libro de la SEP, ya empieza a hablar de los cambios de la pubertad y del cuerpo. Sé que en sexto sí lo explica el libro de la SEP. Así tengo recuerdo hasta de un diagrama que tienen. Pero lo que sucede es que al traer estos temas a clases, seguramente va a haber compañeritos de tus hijos que ya estuvieron expuestos a pornografía, porque hoy sabemos que la pornografía está al clic, ¿verdad? Al picar un dedo. Entonces, mi recomendación es que si tu hijo no te ha preguntado y ya tiene 9 años y va a entrar a cuarto de primaria, por favor no te esperes, porque entonces no va a recibir la información sobre la sexualidad de ti directamente. Y siempre recomiendo que el niño reciba esta información en primer lugar de sus papás. ¿Por qué? Porque esos son temas que queremos que tu hijo siga de alguna manera tu formación y tus valores, porque como te decía hace ratito, la idea de que nuestros hijos aprendan de las series de Netflix sobre el significado de una vida sexual sana está muy difícil. En la mayoría de las series, el contenido sexual que viene y la propuesta de una vida sexual ni siquiera es responsable. En muchos casos ni siquiera hay respeto. Entonces, voy a dejar súper claro que este tema es fundamental para poder tener una comunicación cercana con tu hijo y sobre todo una guianza indispensable. Te lo repito, cuando llegue el momento de hablar acerca de las relaciones sexuales, añade ingredientes de amor, respeto, responsabilidad y pareja. Y es más, les voy a dejar un reto a ustedes con su pareja. Es increíblemente alto, me toca platicar con muchas parejas, la cantidad de varones, y esto les toca muchísimo a los hombres, que su primer acercamiento con la sexualidad, nadie les habló y nadie les pintó en su mente la posibilidad de que su primera experiencia sexual estuviera llena de amor, de respeto, de responsabilidad, de cariño, de conexión, de un proceso precioso de dar y recibir, donde se sienten tomados en cuenta, valorados, respetados. Bueno, entonces es pues muy, muy, muy importante. No se escucha, me están diciendo aquí no sé por qué no se escucha, pero vamos a ver si es el audífono. A ver, dígame si se escucha. Acá ya, se escucha con los que están en Insta, ¿ya se escucha? Vamos a ver si se escucha aquí en Insta. Bueno, vamos a ver si nos contestan los que están en Insta. Entonces, les explicaba esta parte que es súper, súper importante en cuanto a abordar el tema de la sexualidad. Yo les garantizo que si lo abordan ese tema con los hombres, mi experiencia como terapeuta con hombres adultos es que la mayoría no han recibido o no recibieron en primer lugar un acercamiento sano, un acercamiento bonito para hablar acerca de la sexualidad. Entonces, donde les hablaran del amor, del respeto y de la comunicación. Por eso siempre pongo como punto prioritario esto. Si nuestros niños, y aquí estoy hablando específicamente de los varones, si nuestros niños varones no reciben como primer acercamiento a su experiencia, a su entendimiento de la experiencia sexual, porque primero es un acercamiento que alguien te explica, una posibilidad de tener una experiencia de un primer acercamiento de este tipo donde haya cariño y amor, no lo van a buscar. No hay manera de que busquen algo que no se les explicó que podría existir en su vida. Por eso el tema tan importante de hablar de esto con amor. Número 4, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de estos 5 puntos. El número 4
explícales que los temas de sexualidad deben ser abordados de manera individual y en casa. A veces cuando hablamos de estos temas, sobre todo cuando son niños y estamos hablando de niños de 7, 8, incluso 6 años, pues obviamente se quedan ellos con la posibilidad de platicarlo en la escuela, ¿no? Entonces, cuando tú hables de sexualidad con tus hijos, algo que es importante decirles es que ellos van a platicar este punto solamente contigo, o sea, que no nada más sea algo que van a llegar a la escuela y van a estar diciendo y le van a comentar a otros compañeros, es decir, terminas de platicar con tus hijos sobre la pregunta que tuviera acerca de sexualidad y le dices, mi amor, quiero decirte que este tema es un tema que algunos de tus amigos todavía no saben, pero yo te veo grande y eres inteligente y quiero decirte que por eso te estoy teniendo la confianza de hablar de estos temas, pero vamos a guardar estos temas para solamente platicarlos tú y yo en casa, porque son temas muy importantes donde los papás estamos encargados de darle este tipo de información a los niños. Entonces, el mantenerlo privado. Segundo, te digo aquí, explícale estos temas de manera individual, es decir, no vas a poner a tus 4 hijos de diferentes edades a explicarles lo mismo, no vas a poner a tus 3 hijos a explicarles lo mismo, vas a tomar poquitos niños, ¿verdad? Y finalmente los vas a explicar, no poquitos, de uno en uno, no poquitos, me equivoqué, vas a explicarles de uno en uno para poder abordar las respuestas de acuerdo a su curiosidad. Y ese es el último punto que te quiero compartir esta noche. Busca darles respuestas cortas y explicarles de acuerdo a sus dudas. Primero checa cuáles son sus dudas, excepto en el caso donde ya te dije que van a pasar a cuarto de primaria y lo que no quieres es que la maestra sea la primera que les da esta explicación, ¿ok? Realmente sí quieres que seas tú, entonces, pero antes de cuarto de primaria, antes de entrar a cuarto de primaria, lo que te recomiendo es que vayas dando respuestas de acuerdo a sus dudas, no los satures de información, asegúrate que las respuestas sean cortas y al finalizar la plática, pregúntale qué entendió. Esto es importantísimo, que te resuma qué entendió de la plática, que te lo pueda poner en sus palabras, porque es la única manera en la que vas a estar seguro y tranquilo de que la información fue de alguna manera interiorizada. Así que te pido que seas un papá que se imagine que su hijo sienta confianza y apertura para hablar de sexualidad, ¿ok? Te di 5 puntos súper importantes para hablar de este tema y aprovecho para decirte que el próximo 19 de febrero tendremos el taller Lo que toda mamá debe hablar con sus hijos adolescentes acerca del noviazgo. Si te interesa este taller, ahorita está en súper promoción, va a ser un taller en línea que te va a permitir fortalecer la comunicación con tus hijas y tus hijos adolescentes en los temas de noviazgo, de sexualidad. Ya no voy a estar hablando de los niños chiquitos, aquí sí lo vamos a hacer de manera con adolescente, vamos en el tema de los adolescentes para que tú puedas desarrollar la confianza de hablar con tus hijos sobre esta información tan importante. Te recuerdo que podemos encontrar información de toda la que me encanta compartir para tener unas familias con un mundo emocional sano, ¿verdad? Donde está mi página de internet, ahí está Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y obviamente el podcast de Conoce tus emociones y las de tu familia. Te deseo que esta información sea de mucha bendición para ti, que ayude a que haya confianza y apertura en tu relación con tus hijos y tu familia y que cada día te veas a ti misma como el papá o la mamá o a ti mismo como el papá y la mamá que tú deseas ser para tus hijos. Que pases muy bonita noche y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.